Como siempre, la primera pregunta es la más difícil. Empecemos por la segunda. ¿Quiere hacer la segunda pregunta? Y Alejandro se ocupa, no voy a dar la palabra. Sí, tenemos un micrófono. Sí, hola, buenos días. Era para preguntarle cuál cree usted que son los miedos del siglo XXI. Los miedos del siglo XXI. Si vivimos en un mundo gobernado por el miedo, sometido a la dictadura del miedo, los miedos visibles y los miedos invisibles. Curiosamente, ese mundo se presenta al público como un mundo libre, pero yo veo que somos cada vez menos libres, porque estamos cada vez más presos del miedo. Y todo lo que se pueda hacer desde el trabajo cultural en contra del miedo, a colaborar, a ayudar, aunque sea un poquito, creo, en el rescate de la libertad perdida. Porque tenemos miedo, estamos obligados al miedo. En primer lugar, el miedo al prójimo, la histeria de la inseguridad, que tan bien manejan los políticos empeñados en ganar elecciones sin ningún escrúpulo y con muchos gritos, que utilizan ese miedo, el miedo al prójimo, el otro. El prójimo es siempre una amenaza y nunca una promesa. Cuidado, cuidado, en la esquina se a alguien que te va a robar, que te va a violar, que te va a secuestrar. Y ese miedo sirve de buen combustible para la organización militar del mundo. Este mundo preso del miedo que necesita coartadas. Porque ¿qué sería de las armas si no hubiera guerra? ¿Y qué sería de los presupuestos militares si no hubiera pánico que lo justificara? Y este es un mundo que destina cada minuto, 3,5 millones de dólares a gastos militares, que es el nombre poético de los gastos criminales, y en ese mismo minuto mueren 15 niños de hambre o de enfermedad curable. Si me pongo a hablar de los otros miedos, que son infinitos, el miedo a vivir, el miedo a cambiar, el miedo a recordar, nos pasaríamos hablando solamente del miedo. Supongo que habrá otras preguntas también. Mi pregunta es sobre literatura. Hay un escritor referente en Uruguay, Feliberto Hernández, que su padre era de Tenerife, y me ha dicho que se conoce aquí en Tenerife. Bueno, se hay dos preguntas. La primera es, ¿qué influencia, si ha tenido influencia en su obra la obra de Feliberto Hernández? Y el hecho de que se desconozca en Canarias a este autor, si cree que es generalizado este desconocimiento de la cultura por parte de los locales. Sí, es una gran injusticia, pero no es solo en Canarias donde se desconoce o se conoce poco la obra de Feliberto, sino que en general ha tenido poca difusión, lo que es muy injusto. Él era una suerte de Kafka criollo, ¿no? Con más sentido del humor, quizás, más sentido de la ironía, y un espléndido escritor, y además un personaje muy jugoso. Cuando yo tenía 18 años, 17, no me acuerdo, él había muerto ya, y a mí se me ocurrió una idea que era lindísima, que era hacer un libro, yo no lo había conocido a él en persona, tratando de conocerlo a través de sus viudas, dejó 6 viudas. Es un sueño de todos nosotros los madres, porque las 6 lo lloraron alrededor del ataúd. Yo sé que conmigo no va a pasar, pero me gustaría. Y entonces se me ocurrió hacer un libro con los testimonios de las 6 viudas que habían sobrevivido, para que ellas me lo presentaran, aparte de que yo lo conocía porque lo he leído desde la primera a la última palabra que escribí. Y bueno, el proyecto fracasó. La segunda, tercera viuda me dijo que
eso iba a ser una guerra mundial, un desastre total. Cada una hablaba más de las otras. Yo no quería un campo de batalla, quería un homenaje a Feliberto, que era un personaje extrañísimo y muy apasionante. Él tenía una audición de radio, una vez por semana, en Montevideo, pagada por la Embajada de Estados Unidos, contra el comunismo, para hacer propaganda contra el comunismo. Yo creo que porque le habían dicho que si venía el comunismo lo iban a obligar a trabajar. Y él tenía pánico, y los locales cerrados. Y además fue muy amorosamente mantenido siempre por esas 6 viudas que después lo lloraron. Una de las cuales me contó Reina Reyes, murió también, una mujer espléndida, que para no ofenderlo, ella cada fin de mes le regalaba un libro de los que Feliberto prefería, ella le conocía muy bien los gustos. Y entre las páginas del libro, cada 10, 15 páginas, le ponía un billete de 10 pesos, que no era mucho, pero servía para que él pudiera invitar a un café a sus amigos. Era un gesto de enorme ternura, él despertaba mucha ternura. Y también impunidad total, porque yo era un hombre de izquierda y lo adoraba, pero como si él tenía un programa. Entonces me explicaba, no, pero lo que pasa es que le han dicho que los comunistas lo van a obligar a trabajar. Entonces yo compartía ese pánico, digo, bueno, tiene razón. Pobre Feliberto. Pero en cualquier caso lo que vale es reivindicarlo como el gran escritor que es. Y cuesta mucho. Es extraño el fenómeno, porque fue y sigue siendo la obra que dejó alguien que vale la pena leer. Y es verdad que él tenía, creo que una abuela o algo así, ¿no? De acá de... Otra cosa linda, aunque esto no tiene mucho que ver con el festival, sería un buen tema para un documental imaginario sobre Feliberto. Otra de las viudas había sido, es increíble, él tenía ese programa, ¿no? De la Embajada de Estados Unidos contra el comunismo. Y se había traído de España una de las mujeres que lo amaban, que era una costurerita, una mujer ejemplar. Yo soy muy amigo de un nieto de Feliberto que tiene el mejor recuerdo de esa abuelita. Las otras no eran muy cariñosas, pero esa sí, siempre tenía regalitos para los nenes, y estaba en el piso de arriba cosiendo, con una máquina Singer de aquellas viejas. La mejor imagen. Años después se supo que ella era la que dirigía los servicios secretos soviéticos, la KGB, en toda América del Sur. Sí, que debajo de aquella máquina de coser había unos aparatos de transmisión. Eso era parte de la locura de Feliberto, que era como que la obra era igual a su vida. Una vida que es inversión. Ella era coronela soviética, la abuelita buena. Entonces invitaba amigos que tenía, que eran a veces políticos o gente intelectuales, muy conocidos, y siempre les entraba, les servía un tecito, y se retiraban con un tapete, pero algo escuchaba, y además tenía aparatos que les entraban por todos lados lo que hablaba. Bueno, nada, eso es una tontería, pero sirve también para ilustrar a este personaje fascinante. Voy a hacer una pequeña pregunta. Usted anoche en la intervención que tuvimos la suerte de escucharle dijo que había un cierto paralelismo entre lo que usted hacía y el mundo de los documentalistas. ¿Qué paralelismo? Sí, bueno, en realidad yo siento que de algún modo hago documentales, o quiero hacerlo, ¿no? En el sentido de que el buen cine documental es el que más me gusta. Por cierto, yo prefiero siempre el cine documental al cine de ficción. Nos ayuda a la revelación de la realidad, que la realidad es mucho más de lo que parece ser, y a lo que yo llamo el redescubrimiento del arcoíris terrestre. Yo siempre digo que el arcoíris terrestre siempre, lo digo porque lo creo, tiene más fulgores, más colores que el arcoíris celeste, pero estamos ciegos porque hemos sido mutilados siglos o quizás milenios de racismo, de machismo, de militarismo, que nos impiden vernos en toda nuestra plenitud.
cine documental ayuda a redescubrir la realidad, para que sepamos o confirmemos que somos mucho más que lo que nos dicen que somos, y que en todo caso cada mundo contiene muchos mundos, mundos que no son visibles a primera vista, pero vale la pena revelar y descubrir. Mundos, yo siempre he pensado, sentido, que lo mejor del mundo está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Y eso me parece que es un desafío maravilloso para cualquier creador en cualquier campo de la cultura, el cine, la literatura, el que sea, ¿no? El redescubrimiento, saber verlo, saber escucharlo. Yo no soy de dar consejos y además no me gusta recibirlos, pero cuando gente joven se me arrima, me pregunta qué aconsejaría, qué les diría, gente que empieza a escribir, yo les diría que empiecen por estudiar la anatomía humana y vean que todos tenemos dos orejas y una sola boca, y que antes de decir hay que aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Sobre todo las voces no escuchadas, que son las que más valen la pena. No son ecos de las voces del poder cada vez más aburridas, que se repiten a sí mismas, huecas, sino voces que se perdieron, algunas en el camino, y que otras maltrechas siguen caminando a pesar del desprecio, porque son las voces de los nadie, las voces de los despreciados, de los ninguneados, las mujeres, los pobres, los negros, los indios, las grandes culturas universales de las que nada sabemos, como por ejemplo la cultura americana, que tan importante ha sido para América toda, de norte a sur. De norte a sur, tan importante ha sido y sigue siendo. Y de la cultura africana solo sabemos lo que nos enseñó el profesor Tarzán, que nunca estuvo en África. Tarzán era un personaje creado por un funcionario británico de los ferrocarriles, que nunca había estado en África. Y fue un personaje imaginario, indudable de talento literario, el creador, ¿no? De Rice Burroughs, pero que de África no sabía nada. Y nosotros tampoco sabemos nada de esa otra mamá que tenemos, porque hemos sido educados para creer que nuestra única madre es Europa, lo que es una mentira. Que somos todos hijos de múltiples madres. Afortunadamente somos todos mestizos, mestizos por lo menos culturales, que es lo que de veras importa. El color de la piel no importa nada. Lo que importa es la cultura que cada persona contiene. Y por eso se dice con razón en América Latina que cada vez en alguna aldea perdida, en las montañas o los valles, muere un viejo muy viejo, con él muere, arde, se incendia una biblioteca completa. Y en ese sentido yo digo, sí, yo hago documentales, solo que no filmados, sino palabreados, usando la menor cantidad de palabras posible. Yo creo que América Latina está enferma de inflación monetaria, pero mucho más enferma de inflación palabraria. Precisamente hablando de las enfermedades de América, ahora mismo Europa está creando una crisis que parece que lo agarrota todo. ¿Cómo ve usted, con su mirada desde llamando a mirar a los nadie, esta crisis que invade los medios de comunicación en Europa? Cristina Fernández de Kirchner, presidenta argentina que acaba de recibir una avalancha de votos, a pesar de la mala prensa que tienen algunos sectores de Europa, contestó muy bien una pregunta semejante. Le preguntaron qué les aconsejaría, qué les diría a usted a los países europeos que están ahora sufriendo una crisis tan feroz. Y ella contestó muy bien, dijo, yo les diría que cambien de médico. Me pareció la mejor respuesta posible. Yo también diría que cambien de médico, porque esas medicinas atroces, esos venenos que confunden la enfermedad con el remedio, han sido aplicados en América Latina. ¿Y de qué manera? Son responsables de buena parte de los problemas graves que nosotros tenemos y que han presentido la crisis europea.
imaginaba que iban a terminar los europeos obedeciendo de la manera más así, menos, a ver cómo lo puedo decir, menos educada, porque ya que son finos y más elegantes que nosotros, podrían haberlo disimulado mejor, pero no, esta capacidad de decir que sí, yo obedezco, de aceptar que organismos como el Fondo Monetario Internacional, gobernado, dirigido por mediocres tecnócratas de cuarta categoría, estén interpelando a gobiernos democráticamente elegidos y se dan el lujo de preguntar, ¿has hecho bien los deberes? Y que esos gobiernos lo acepten como algo natural, no puede ser. Es inverosímil que la vieja Europa, que tan sabia parecía, pudiera haber entrado por el aro de la humillación, que se deje humillar así. Ella, Europa, humilladora del mundo durante siglos, humilladora del mundo, está siendo humillada por esa tecnocracia que realmente da vergüenza ajena. El panorama, sobre todo visto desde el punto de vista de sus víctimas. Lo que está ocurriendo acá, y había ocurrido antes en América Latina, es una programación universal, una política económica y por lo tanto también cultural, destinada a arrojar al tacho de la basura 2 siglos de conquistas obreras. Que de eso se trata. Y es inverosímil que tanto en América Latina como en Europa, partidos que se dicen de izquierda o herederos de la tradición socialista, sean los dóciles aplicadores de esas políticas. Entonces, pues, en América Latina estamos ahora advirtiendo que hay en varios países una respuesta que a mí me parece muy sana a ese desafío del sentido común. Vamos a dejarnos de obedecer porque la obediencia no paga y es el sentido común el que lo dice. Sí, no, en esta línea hemos visto apoyar los movimientos de indignados y sobre todo el 15 de octubre a través de vídeos por internet. Quería saber un poco la valoración que hace del movimiento y un poco ir más allá. ¿Qué futuro le adivina? Si es posible. Sí, yo como profeta soy un desastre. El futuro no te ve dónde estar porque nunca acierto, ni siquiera en lo que más me importa en la vida, que es el fútbol. El tal va a ganar 5-0, pierde 18-1. Entonces como profeta no funciona. Lo que sí les he dicho a los muchachos, en las oportunidades que pude hablar con ellos, en Barcelona, en Madrid, que es un movimiento lindísimo que me encanta, porque irradia una energía de vida, transmite ganas de vivir, de cambiar, de imaginar el futuro en lugar de aceptarlo, de imaginar el mundo en lugar de obedecerlo. Y eso me parece espléndido. Y cuando me preguntaban, bueno, dice, pero ¿qué perspectiva? Porque nos atacan diciendo que no, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a ocurrir? Y ustedes no contesten. No contesten. Esto, la indignación, implica la multiplicación de las mejores energías de dignidad que el ser humano contiene. Esta es una energía de dignidad que está estallando por todas partes. Y ya que cada cual elija si quiere ser indigno o indignado. Cada uno elija si quiere ser indigno o indignado. Y si elige ser indignado, sabrá que la indignación es como el amor. El amor es infinito mientras dura. Y no importa si dura muchito o poquito. ¿Qué opina usted precisamente ahora? Una persona tan vinculada a la cultura como usted, de estos recortes que afectan a España. Aquí no se oyó bien. Perdón, una persona tan vinculada como usted a la cultura, con sus documentales, intentando que llegue a todo el mundo, ¿qué opina de los nuevos recortes que afectan a España en cultura? Sí, España, y no solo España, en todo el mundo se aplica esa política económica que obliga a suprimir los gastos superfluos.
Y me dan ganas de llorar cuando veo que hay intelectuales de alto valor, de alta valía, o por lo menos de alto precio, porque ahora, como decía Antonio Machado, cualquier necio confunde valor y precio, ¿no? Pero bueno, gente que se supone que vale mucho y que acepta que los planes de austeridad, basta de derroches, traten a la cultura como si la cultura fuera algo decorativo, las joyas que se llevan a la fiesta, y no una parte sustancial del alma humana, y la que otorga sentido al cuerpo, que camina los caminos, buscando y buscándose. ¿Qué sería de nosotros sin un desarrollo cultural? No entendido como una transmisión de palabras santas de arriba hacia abajo, sino la cultura entendida como expresión colectiva. Es una cosa que viene de arriba, viene de abajo, sube o baja, se desarrolla cuando se desarrolla, como ella quiere, por cierto, más bien de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. En eso que decíamos antes, del arcoíris terrestre, de la recuperación de nuestros fulgores desconocidos o perdidos, y ahí la cultura es fundamental, porque es lo que otorga sentido a la existencia. O vivimos para morir. Sí, vivimos para morir, pero también para seguir naciendo en los demás, en lo que queda. Por lo menos para mí es la única inmortalidad digna de fe. La inmortalidad en lo que queda. Sí, yo quería saber sobre su manera de trabajar, de escribir. Dos preguntas. Una es, se ve que su obra se basa mucho en un trabajo de documentación muy exhaustivo. Hay libros como Las Venas Abiertas de América Latina, Las Memorias del Fuego, que uno dice, pero bueno, ¿cuánto tiempo dedica este hombre a leer, no? Pero también hay otras obras suyas en las que hay mucha documentación de encuentros con la gente, de las vidas de la gente, que pasan a ser, a través de su obra, las vidas, historia, no solo vidas particulares. Me gustaría saber cuánto tiempo dedica usted, cómo trabaja toda esa fase de documentación. Y la otra pregunta, aunque no le guste dar consejos, usted tiene una voz literaria muy particular. ¿Cómo puede un escritor joven que empiece buscarse para encontrar esa voz personal y no repetir lo que ya se ha hecho? Qué preguntita. Sobre la búsqueda y el encuentro de las fuentes, que pueden ser documentales, digamos, cada libro proviene de otros libros, pero cada libro proviene también de la realidad, por lo menos en mi caso, de la realidad. La realidad es muy generosa, muy loca, y está todo el tiempo contándonos sus delirios, porque ella es real, en la vigilia y también en las noches, mientras duerme, o se hace la dormida, el sueño. Entonces yo voy recibiendo voces, cosas que encuentro en el camino. Por ponerte un ejemplo, mañana yo voy a dar compartir con Tenerife una primicia, de hacer una lectura pública de algunos textos del libro, algunos relatos del libro que se va a publicar en los próximos meses del año entrante, que se va a llamar Los Hijos de los Días. Y bueno, es un libro que cuenta una historia por día, un calendario, 365 días, 365 historias, que no se refieren a los próceres ni a todas esas cosas, los santos, ni nada de eso, sino historias que no se conocen muy poquito, y que yo creo que vale la pena rescatar y que la mayoría las recojo en la calle, en los diarios o donde sea, en 1000 fuentes. Ahora te dije 365 días, pero en realidad son 366, porque encontré un día que no esperaba encontrar, y fue leyendo sobre cine. A mí me gusta mucho el cine, se nota lo que escribo además, mi pasión por el cine. Y leyendo sobre el cine descubrí algo que yo
no sabía, y era que en 1940 Hollywood había entregado 8 Oscars a una película llamada Gone with the Wind, lo que el viento se llevó. Y esa película es un largo suspiro de nostalgia por la esclavitud perdida, tan felices que éramos en los tiempos de la esclavitud. Gone with the Wind. Y entonces dije, a ver, esto ocurrió en 1940, ¿en qué día? Un 29 de febrero, justo lo que me faltaba para que el año fuera bisiesto, porque así en lugar de 365 historias tiene 366, rindiendo homenaje a ese año travieso, o sea, ese día travieso, que es el 29 de febrero, un día muy bandido, que se escapa, huye y regresa cada 4 años. Y entonces dije, ese día es un día raro, pero para Hollywood no tenía nada de raro que hubiera premiado a una película racista, porque esa es una tradición hollywoodense típica. El primer gran éxito de la historia del cine norteamericano fue otra película, un largometraje técnicamente espléndido de Griffith, que se llama The Birth of a Nation, El nacimiento de una nación, que es una película de un racismo descarado, es un homenaje al Ku Klux Klan, que se proyectó como un éxito enorme, mientras los negros eran ahorcados, colgados de los árboles, por haber mirado a una mujer blanca que pasaba. Y el autor de los textos de ese libro, de esa película, The Birth of a Nation, era el presidente de la nación, Woodrow Wilson. Por eso la película se estrenó en la Casa Blanca y él la aplaudió de pie, porque era su película. Era cine mudo, nadie hablaba, pero aparecían los cartelitos, aquellos cartelitos que dan nostalgia, ¿no?, de la época. Y los cartelitos los había hecho el presidente, Woodrow Wilson, que era un fervoroso admirador del Ku Klux Klan, y que por eso recibió el Premio Nobel de la Paz, y además que quedó consagrado para siempre como un filósofo de la libertad. Era la libertad de los blancos amenazada por el peligro negro. Entonces, ese fue el gran éxito de Hollywood, de todos los tiempos, pero sobre todo del largo tiempo del cine mudo, un éxito de taquilla enorme, y era un panfleto de burda propaganda del Ku Klux Klan, o sea, lo peor de lo peor de lo peor, era una película inmunda, una mierda técnicamente muy bien hecha. Pero bueno, una cosa es la admiración técnica y otra lo que esa bella muchacha que contiene, a ver qué es lo que contiene, porque puede ser un milagro de la cirugía plástica y nada más. Yo no creo en el divorcio de la forma y del fondo. Entonces, como me dicen, formalmente perfecta, pero el contenido, bueno, el contenido y forma son una identidad. Por lo menos me gustaría que lo fuese en mi caso, ¿no? Yo no quiero que mis palabras sean diferentes o enemigas de lo que mis palabras signifiquen. Bueno, yo te lo puse como ejemplo de cómo viene algo. Yo no lo esperaba, leyendo una cosa de cine, me encontré con el 29 de febrero, que era lo que estaba esperando para que ese edificio construido durante varios años de trabajo pudiera funcionar. Influye mucho la suerte, el destino, las piedritas pateadas mientras uno camina. No sé, me ocurre, casi sin buscarla, ¿no? Y también, porque yo leo mucho y leo de todo lo que me cae en las manos, libros, panfletos, periódicos, cartas, todo. Crónicas policiales, lo que sea. Mucho fútbol también. Que, por cierto, sobre eso tengo una mesa bien verdad, ¿no? Bueno, voy a estar bien acompañado. En cualquier caso, el otro nombre que dijiste también me gusta. Y vamos a hablar de fútbol, nada más que de fútbol. Que es como hablar del mundo. El fútbol es aspecto del mundo. Horrores y maravillas. Sí, ante el proceso de acumulación de la riqueza que hay en el mundo, sí sería necesario limitarla para que
de una manera moderada para que no se termine de privatizar, para que no todo sea, el mundo no esté dominado por unas pocas manos. Y luego la segunda pregunta era que si nos podría dar su opinión de la primavera árabe, donde por ejemplo ahora en Túnez ha ganado la derecha, donde en Marruecos los partidos que en teoría son de izquierdas apoyan la ocupación del Sáhara. Mira, yo creo que la contradicción es el motor de la vida, de la naturaleza, de la vida humana. Hegel, Marx lo dijeron, pero también lo dicen las culturas precolombinas de América, que son culturas dialécticas, contradicción incesante. Y la vida es contradictoria, y gracias a eso se mueve. Entonces no ocurre nunca. La historia no se desarrolla en línea recta, como hicieron los positivistas. Es un grave error. No es así. Basta con mirar la realidad. La realidad contiene alrededor cada día, que es contradictorio. Y a la contradicción no hay que tenerle miedo, porque es la prueba del movimiento, la prueba de que algo se mueve, y se mueve contradictoriamente. Claro, todas esas contradicciones que está señalando, por ejemplo, en la expectativa que despertó la primavera árabe y algunas de las realidades que se enfrentan ahora. Pero eso es parte del camino contradictorio de la historia, que la línea recta, el camino recto es un invento sin destino porque no se parece a la realidad. La realidad es sucia y es contradictoria. Estamos hechos de barro, los humanos, de barro humano. Por lo tanto, somos imperfectos y contradictorios. Y a mí, además, yo tengo muy buena opinión de la contradicción, porque creo en la diversidad. Creo que nuestra mayor riqueza no está en los bancos ni en los pozos de petróleo, sino en la diversidad, en lo diversos que somos. Y eso es lo que nos salva de morir de aburrimiento, a lo que nos salvamos de morir de hambre. La mejor manera de decir no a un sistema que te da a elegir entre esas dos muertes, o te mueres de hambre o te mueres de aburrimiento, decir no, yo no me moriré de hambre porque pelearé por el pan que mi trabajo merece, pero tampoco me moriré de aburrimiento, porque creo en la diversidad, y la diversidad implica asombro, sorpresa. Por eso la realidad siempre te sorprende, no es lo que se espera que sea. Yo no soy el único profeta que se equivoca, todos los profetas se equivocan, porque ella es siempre asombrosa, y es asombrosa porque es contradictoria. Y con eso creo que más o menos te contesto lo que quería. El otro sobre la concentración de la riqueza, que es cada vez más escandalosa. Y bueno, los diarios alcanzan con ver las millonadas que han cobrado en España mismo los banqueros por los méritos realizados, por lo bien que han fundido su banco. Yo siempre digo que cada vez que entra un banquero a un banco tendría que sonar la alarma. Porque esos son los asaltantes más peligrosos de los bancos. Pero nunca suena la alarma en nuestro banquero, al revés. Lo besan, lo aplauden, le saludan los pasos. Y es un fenómeno de la concentración de riqueza que coincide, por supuesto, con la concentración de poder, ¿no? Los más ricos son los que más poder tienen. Y ese poder se expresa a través de estos organismos internacionales que simulan ser neutrales, pero que están al servicio de los poquitos que mandan y no de los muchos que necesitan. Como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, que se llama internacional, pero está dirigido por 5 países, son los que deciden todo. O el Banco Mundial, que es un poquito más democrático porque está dirigido por 8 países. O las Naciones Unidas, dicen que son la expresión de 200 países o casi 200. Pero en realidad expresan nada más que la voluntad de las 5 potencias dominantes, que son las que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Los demás países, el Uruguay incluso llegó a presidir la Asamblea General, un gran orgullo para nosotros, completamente inútil porque la Asamblea General es simbólica, formula recomendaciones, pero las
decisiones las toma el Consejo de Seguridad. Y esas decisiones se toman dependiendo del derecho de veto de los 5 que mandan, que son los que, si ponen el veto, se acabó. Entonces, cuando hablan tanto del mundo democrático y de la democracia en el mundo, bueno, primero que la hagan y después que la promuevan, pero están promoviendo un producto que no existe. El mundo no es democrático. Este es un mundo sometido a la dictadura del poder militar, que por cierto devora la mitad del presupuesto de los Estados Unidos. La mitad del presupuesto de Estados Unidos está dirigido a los gastos militares, que como yo decía antes, es el nombre artístico de los gastos criminales. Y Obama no ha cambiado para nada eso. Lo que prueba que el racismo no depende del color de la piel. Yo me acuerdo una historia buena sobre esto del racismo. Hay un gran antropólogo, murió ya, el mejor antropólogo cubano para mí, que se llamaba Fernando Ortiz. Y Fernando Ortiz hizo los libros mejores de rescate de la cultura cubana en su diversidad. O sea, no como un pálido reflejo de culturas europeas, sino una cultura con fuerza propia y con mucha influencia, enorme influencia de sus raíces africanas. Y Fernando Ortiz contaba una historia de cuando él era casi niño, recién llegado, creo que justamente de las Islas Canarias, donde había estudiado, y tenía 16 años, y estaba paseando por La Habana con el papá, que era como un redescubrimiento de la ciudad donde había nacido. Y entonces en eso se cruza con ellos un señor flaquito, calvo, muy apeado, como que estaba llegando tarde a alguna parte. Y el papá de Fernando Ortiz le dijo: míralo bien, míralo, y ten cuidado, porque ese es blanco por fuera, pero por dentro es negro. Era José Martí. O sea que el color de la piel no decide nada. A Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz y no se le ocurrió nada mejor que rendir homenaje a la guerra con un discurso vergonzoso, que dicho sea de paso es idéntico, casi idéntico, que no lo sabe, a uno de los alegatos de un teólogo español, intelectual de la conquista de América, Juan Ginés de Sepúlveda, que justificaba la guerra contra el mal. En esa época el mal no residía en los países con petróleo o gas, sino en lo que contenían oro y plata. Entonces la guerra contra los indios era legítima porque era una guerra contra el mal. Y Obama hizo eso, agradeciendo el Premio Nobel de la Paz, habló de la guerra legítima, que era la guerra contra el mal, que es una guerra contra los países que tienen petróleo, naturalmente. Y yo, cuando ganó las elecciones, me alegré, lo saludé con una pequeña victoria contra las tradiciones racistas en Estados Unidos, ¿no? Me pareció muy positivo. Pero bueno, después resultó que era como José Martí, pero al revés. Eduardo, acabas de hacer un diagnóstico del poder de los gobiernos en el mundo, y me gustaría que nos ofrecieras también un diagnóstico de la ciudadanía, de cómo la ves. Nos preocupa mucho el hecho de que, por ejemplo, en Europa, que se supone, ya lo has dicho con fina ironía en varias ocasiones, el voto teóricamente más consciente que había en el mundo, el más preparado, y ya desde que llegó la crisis, la de obediencia al Fondo Monetario Internacional y a los sistemas ultraliberales de gobernanza económica, desde que ese proceso se visibilizó, porque estaba presente desde por lo menos los 80, pero se ha hecho visible ahora. Desde que se visibiliza, comienza a darse unos procesos electorales en toda Europa muy curiosos, en los que se vota independientemente de quién gobierne contra el poder. La Merkel ha perdido una tras otra las elecciones regionales
regionales en Alemania. Sarkozy parece que va a salir pronto y son dos gobernantes aparentemente de derecha. Lo mismo ha sucedido desde el lado contrario y parece que va a suceder ahora en España, y parece que Europa estuviera votando con las tripas. Y decimos, bueno, pues parecería, hubiera parecido que era una ciudadanía más o menos consolidada, aquello, está demostrando que no. ¿Qué diagnóstico haces de la ciudadanía en este momento? No, yo no hago diagnósticos nunca de nada, pero sí que puedo transmitir sensaciones, impresiones. Yo tengo la impresión de que en el mundo de hoy hay un desencuentro creciente entre los jóvenes y los partidos políticos. O sea que la tradicional identificación de la democracia con los partidos políticos me parece que no es muy convincente para las generaciones nuevas. En América Latina hay casos muy claros, por ejemplo, Chile, que después de la caída de Pinochet se ha propuesto a sí mismo como el país democrático modelo, ¿no? En el país democrático modelo, 3 millones de personas no votan. Y esos 3 millones son todos jóvenes, que no se toman el trabajo de registrarse porque no creen en los partidos, simplemente. Y eso se da con variantes en todo el mundo. Hay un desencuentro entre los jóvenes, los indignados, por ejemplo, es un movimiento básicamente juvenil, uno encuentra ahí gente de todas las edades. También porque así como el color de la piel no define las razas, porque las razas no existen. Tampoco la partida de nacimiento define la juventud de nadie. Yo conozco viejitos de 20 años y jóvenes de 90. Pero sí que hay un desencuentro básicamente entre los jóvenes y los partidos. Eso es lo que yo veo. Y eso, bueno, así como la lengua china dice que la palabra crisis significa oportunidad, y no se equivocan en eso los chinos, yo creo también que es una oportunidad y un desafío que los partidos tienen que escucharlo. Pero no para decir, los jóvenes no valen nada porque no nos quieren. Tan despolitizados como he escuchado decir muchas veces. Yo lo defiendo siempre porque me parece indignante que los responsables políticos, que son los, de algún modo, responsables de ese desencuentro con los jóvenes, acusen a los jóvenes de lo que ellos han hecho, que es desprestigiar la política. ¿Y por qué la política se ha desprestigiado? Porque se ha identificado con los partidos. La política llega mucho más allá de los partidos. ¿Y qué es lo que hacen los partidos normalmente en el mundo? Bueno, pues llegar al poder, cueste lo que cueste, por cualquier vía, aún sacrificando principios y sobre todo mintiendo, porque después del poder hacen todo lo contrario a lo que ya no han prometido. Y entonces, los jóvenes, muchísimos jóvenes, identifican la política con el arte de la mentira y de la pirueta hábil, de las acrobacias de circo. Había un viejo caudillo político uruguayo de uno de los dos partidos tradicionales, el Partido Nacional, que se llamaba Luis Alberto de Herrera, que era muy pintoresco en sus deciles y también en su práctica de vida, un viejo muy singular. Por ejemplo, manejaba un Ford T hace 30 años, 25 o 30 años, un Ford T, un modelo de Ford del año 23, 24, y manejaba contramano. Y era miembro del Consejo de Gobierno, o sea, era el jefe de uno de los dos partidos dominantes, el blanco y el colorado, el jefe del partido dominante. Y manejaba contramano, ¿no? Unos líos tremendos. Y después llegaba a las sesiones del Consejo de Gobierno, que en aquella época el Uruguay estaba gobernado por 9 personas, básicamente por esos dos grandes partidos, era antes del Frente Amplio, y repartía caramelos. Y al jefe del Partido Colorado, que se llamaba Luis Valle, le decía, a usted no le doy nada, y le daba a los demás caramelos. Y era un personaje con una picardía, una capacidad de definición. Entonces, antes de cada elección hablaba, que era el gran caudillo, que ya estaba muy viejo, pero mandaba. Se le dije, doctor, acá está la lista que le proponemos, ¿qué le parece? Para el Senado, fulanito, tal,
Ese no. Ese no porque es un redondo. ¿Qué llamaba redondos a los que quedaban redondos de tanto darse vuelta? Y esta definición se puede aplicar a muchísimos políticos de muchísimos partidos, de muchísimos países del mundo. No tiene por qué echarle la culpa a los jóvenes de que no crean en ellos, con los redondos que son. Yo les agradezco mucho, de verdad. Me cansé. Ya, muchas gracias.